¿No sabes cómo hablar de sexualidad con tus hijos? Te vamos a decir cómo. Mundo Ejecutivo presenta. Hola Mamá Glam, hoy tenemos un programa que yo creo que todas lo querían saber. ¿Por qué es importante hablar de sexualidad con nuestros hijos? ¿Por qué debemos ser nosotras las que abordemos este tema? Y todas esas diferentes sexualidades que hay que como papás no nos atrevemos a hablarlo o tocar el tema, tenemos a dos personas súper preparadas para hablar el tema. Nuestra psicóloga de cabecera, Katy Calderón, y la médica Flavia Carrera. Bienvenidos, bienvenidas. Hola. Qué gusto que estén con nosotros. Les voy a decir la pregunta del millón. Bueno, les voy a preguntar la pregunta del millón. ¿Cómo hablar de sexualidad con nuestros niños, chicas guapas? Pues mira, justo creo que estamos, como las dos líneas que tenemos siempre que abordar, ¿no? Como esta parte que tiene que ver con el cuerpo, que tiene que ver con cómo, ¿no? Los cómo, y la otra parte que tiene que ver con qué nos pasa, dónde se nos atora, dónde se nos traba, dónde nos entra el nervio. Entonces creo que ese es uno de los puntos que tenemos que tener en cuenta, ¿no, Fla? Sí, claro, pero aparte, ¿cómo hablar de sexualidad? No es como creemos o como nos han enseñado de casi una plática magistral y a ver, siéntate y te paso unas diapositivas. ¿Cómo hablar? ¿No se habla con las abejitas? Incómoda. No. Oye, la incómoda de, siéntense, vamos a hablar de un tema muy escabroso. Claro, y tú Ya está sudando el papá. Claro, pero a veces pensamos que esa es la forma de hablar de sexualidad y no es cierto. Hablamos de sexualidad siempre. Todos los días estamos educando a nuestros hijos y a nuestras hijas en sexualidad. Desde lo que decimos hasta nuestras actitudes son parte de esta formación en la sexualidad. Bien lo dijiste a un inicio, ¿eh? Somos las principales educadoras de la sexualidad para nuestros hijos y nuestras hijas, porque todos los días estamos hablando o estamos inmersas en el tema de la sexualidad. Y bueno, como papás, yo sí me imagino la plática magistral. ¿Cómo puedes vencer ese miedo de voy a hablar con mi hijo de este tema? ¿Cómo? Y sin que sea incómodo también para los niños y para ti también. Ajá. O quitarle esa naturalidad de ya es un tema escabroso, entonces como mi mamá está nerviosa, ya como se ponen también como en alarma. Pues que no es incómodo. O sea, yo me acuerdo que para mí fue súper incómodo. Aparte de que ya cuando mis papás platicaron conmigo de sexualidad, yo ya sabía todo. Más bien tú decías, ¿cómo te explico, no? O sea, ¿qué onda? Claro, pero mira, justo como decía Flavia, el tema es desde chiquitos, digo, habrá mamás más grandes y más pequeñas, pero bueno, piensen, los de mamás de hijos más pequeñitos es en el baño, con la comida, a la hora de cambiarlos, como nombras todas las partes del cuerpo, no olvidar los genitales, no cuando estás hablando de las sensaciones, de la textura de la comida, o sea, todo lo que hablamos desde pequeñitos, ahí es cuando realmente empezamos a trabajar con ellos. Ahora, cuando estás en etapa de adolescente, ahí es donde tú tienes que darte cuenta. Estoy incómoda, me siento mal, empieza con tu propio cuerpo, empieza por mencionar las partes, empieza ahora sí que con lo más básico. Es un poco como empezaríamos a darnos cuenta cómo está inmerso todo lo que tiene que ver con el cuerpo y emociones. O sea, yo creo que ustedes me dirán, tenemos que reeducarnos nosotras porque en mis épocas, no muy lejanas, como que platicar de los genitales, tal cual sus nombres, era como un tabú, ¿no? Entonces, yo creo que tengo que reeducarme para que yo no sienta feo nombrarlos. Y que no se vuelva algo pues, que no es natural. Al final, pues así es como se llama, chirriones. Qué bien lo estás diciendo. La verdad es que cuando hablamos de sexualidad con nuestros hijos e hijas, lo primero que tenemos que hacer es echarnos así un clavado hacia adentro de nosotras y checar cómo está nuestra propia sexualidad, cuáles son esas creencias que tenemos, qué cosas aprendimos que de verdad ya no aplican al día de hoy. Entonces sí es bien importante este trabajo introspectivo, este trabajo personal, para que de esta forma podamos hablar y comunicarnos abiertamente sobre los temas con nuestros hijos y nuestras hijas. Esto es básico, ¿eh? Flavia, ¿por qué es importante, y creo que todas las mamás debemos saberlo, mencionar a los genitales por su nombre?
Sí, fíjate, te voy a decir así, porque una de las principales causas es prevención de abuso. Wow. Cuando los niños y las niñas aprenden a nombrar a sus genitales por su nombre, estamos dándoles herramientas para prevenir abusos. Entonces yo creo que con esto ya deberíamos de empezar a modificar todas estas cuestiones de no hablar del tema. Aparte, fíjate, cuando algo no se menciona, no existe. Entonces, como decía Katy hace un rato, ¿no? O sea, decimos, ay, las manitas, el bracito, la pancita, y llegamos a los genitales y es así como Y la rodilla. la rodilla. Exactamente. O le ponemos otros nombres. Y entonces esto, digo, una de las principales cosas es prevención de abuso, pero también el nombrar a los genitales hace que los integres a tu cuerpo. Que formen parte de tu identidad. Entonces, un poco de tarea es mencionen pene, vulva, labios, el ano, o sea, todas las partes que normalmente nos brincamos y empiezas a sentir ahí como que nadie me escuche. Eso es justo lo que decías. El miedo lo que va a hacer, a ver, fíjense bien, el miedo lo que busca es protegernos, proteger a nuestros hijos. La mejor manera de proteger es justamente comunicar, expresar. Y por otro lado, lo que hablábamos en otro de nuestros programas que tenía que ver con el placer, el incluir, o sea, darles permiso a nuestros hijos de que sientan placer. Y si no incluyen esta parte del cuerpo, estamos un poco cortándoles también el permiso de incluirlos y de poder jugar, explorar y sentir algo tan importante que forma parte de nuestra vida, que es el placer. Y aparte, estamos formando la sexualidad de la vida adulta de las personas. La sexualidad se empieza a formar desde la infancia. Y las cosas que transmitimos y decimos a nuestros hijos e hijas en la infancia y la adolescencia van a formar su vida adulta. Yo, por ejemplo, en consulta recibo muchas mujeres con anorgasmia, por ejemplo, ¿no? O sea, es una disfunción de la vida erótica muy común que llega a la consulta. Y la principal causa de la anorgasmia es no conocer mi cuerpo, o sea, no conocer el cuerpo. Las mujeres no conocen su cuerpo. Y cuando les dejo la tarea, como decía Katy hace un rato, ¿no? De di vulva al espejo y repítelo, vulva, 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 si es que nunca lo has dicho. Obsérvate tus genitales, de veras, así, agarra un espejito y obsérvate. Ese simple ejercicio que digo, no es tan simple, para muchas personas no es tan simple, pero eso hace que lleguen los orgasmos. O sea, imagínate qué importante es entonces mencionar a los genitales. Bueno, seguimos con este tema súper importante para todos los padres y las mujeres, porque a mí, tengo que confesarlo, me cuesta trabajo. A mí también. Mucho trabajo. Regresamos. En la edición de enero de la revista Mundo Ejecutivo, Jorge Ojeda, CEO de Grupo Aries, revela cómo llevar a México hacia la recuperación económica a través de la responsabilidad social empresarial. Además, presentamos un reportaje especial acerca del outsourcing. La reciente discusión pública es una oportunidad para revalorar un esquema de contratación del cual dependen 4 millones de empleos en el país. También presentamos un especial de Perspectivas 2021, en el cual los líderes de los más destacados sectores económicos comparten sus proyecciones de recuperación y fortaleza para el año. En otro tema, los emprendedores toman una nueva ruta hacia el éxito con el crowdfunding, un esquema que robustece el mercado con empresas disruptivas. En este número detallamos una de las esperanzas económicas para las pequeñas y medianas empresas, las SOFOMES, que administran 1.2 billones de pesos en México. Consulta la edición digital de la revista Mundo Ejecutivo en nuestro sitio web o descarga el ejemplar completo en nuestras redes sociales. Regresamos con la doctora Flavia y con nuestra psicóloga Katy. Vamos a hablar de la anorgasmia. Creo que a todas nos interesa muchísimo ese tema y nos quedamos pendientes. Cuéntanos mucho, por favor, Flavia, Katy. Estamos con ustedes. Bueno, es que la anorgasmia principalmente tiene que ver con un problema de educación, precisamente de callar, de no hablar. Entonces, Katy aquí les va a hablar del placer, ¿no? Claro, justo el que nosotros desde pequeñitos, ¿no? Así como lo hacemos con la comida, ¿no? De prueba, ay, mira qué rico, ¿cómo te sabe? Es lo mismo cuando estamos en el cuerpo. Los niños descubren solitos a la hora de estarse explorando, como el pie, se lo jalan, el dedo, de repente tocan, ¿no? Y sienten placer, tocan el pene, tocan la vulva, y entonces empiezan a explorar y empiezan, y rico, mamá, cuando son chiquitos, ¿no? Entonces, cuando nosotros vemos eso, generalmente como cultura, ¿qué hacemos? No, déjate ahí, no, eso no se toca, ¿no? Manos limpias, o sea, en lugar de permitir, sí, amor, ese es justamente es como
tu puerta de entrada a la vida del placer. Entonces ahí la tenemos y es como un regalito que tenemos, ¿no? Entonces, si tú le das desde pequeña o a nuestros hijos también, pero está más permitido en los hombres que en las mujeres, por eso me estoy enfocando un poco en las niñas, ¿no? Ahí empieza este camino. Ahora, ¿qué sucede si ya estamos en la adolescencia o pubertad, preadolescencia? Ahí lo importante es también decirles cómo, justo a través de las creencias, ¿qué has escuchado como mujer de lo que se permite, de lo que no se permite? ¿Qué has escuchado de parte de nuestra familia, por ejemplo? De explorar, has oído que las mujeres se vale que puedan jugar con su cuerpo, sentir placer, explorarse, ¿no? Y darse este permiso, y te van a decir, no, mamá, cero, o sea, mi papá le da algo, no, mis abuelos, ¿cómo? Me dijeron que no, que el niño hasta que me case, o sea, esto es bien importante empezar a trabajar con las creencias, porque justo aquí es donde les transmitimos de manera muy inconsciente y a veces bastante consciente tú no. O sea, tú no te puedes tocar, hoy eres mía, o sea, mía de papá y mamá, y vas a pasar a ser más adelante de tu pareja. Entonces, tú y tu cuerpo y todo lo que sientes y todo lo que eres nunca es tuyo. Entonces necesitamos aprender a enseñar, ahora sí que a nuestros hijos, a tener una relación distinta con su propio placer, con el cuerpo, con la sexualidad en general, ¿no? Sí, pero aparte luego me preguntan, oye, pero ¿cómo le digo así? Mastúrbate. Pues no, ¿verdad? Tampoco va por ahí. Pero empezamos desde pequeñitos, desde bebés, pues, a permitirles tocamientos con todo su cuerpo. Y empezamos a enseñarles esto en la etapa de preescolar, por ejemplo, conceptos de intimidad, de privacidad, de higiene, de cuidado, relacionados con la autoexploración. Entonces, esta es una forma como les vamos enseñando de sí se vale que toques tu cuerpo y hay lugares donde hacerlo, ¿no? O sea, en tu recámara, la puerta cerrada, manitas limpias. Y esto ya lo podemos empezar a manejar desde preescolar, ¿eh? Desde preescolar podemos empezar a manejar estos conceptos. Cuando las niñas y los niños crecen con estos conceptos, van a saber que tienen la oportunidad de explorar su cuerpo, de reconocer su placer, que hay lugares donde lo pueden hacer, lugares que son privados, que son íntimos, bajo ciertas características. Y esto de verdad es abrirles la puerta al autoconocimiento, a la autoexploración y al autoerotismo. Fíjense, el autoerotismo es la práctica de sexo seguro por excelencia. O sea, de verdad es disfrutar el placer, poder tener orgasmos, pasarla muy bien y no estar con la cosa de me voy a embarazar, me voy a infectar, me van a romper el corazón. O sea, es la práctica de sexo seguro por excelencia. Y me encanta decir, y nunca lo vemos así, ¿no? Me encanta, Claro. así. Es como, y además, imagínate que a los chavos les dices, o sea, en esta etapa, empieza con esto, porque esto va a ser, uno, la forma en la que te conozcas, que no va a ser el otro el que explore y tú digas, ay, sí, pero no, pero... Tu medición de placer también, o sea, que tú sepas hasta dónde vas a sentir, o sea, que digas, yo sí siento este nivel de placer, tú no estás llegándole a dar. Claro, pero que entonces, fíjate lo que dices, le das la herramienta a tus propios hijos de que puedan, y que no esté su sexualidad en manos de alguien más. Claro. Y por otro lado, cuando haces esto y esta comunicación, lo que tú les estás modelando es cuál es el espacio en donde ellos van finalmente a sentirse cercanos, queridos, atendidos, mirados. Entonces, la manera en la que tú entras en estas conversaciones con ellos para hablar de responsabilidad, de intimidad, de placer, de todo esto, es la manera en la que ellos van a buscar pareja. Entonces, si tú te callas, si tú no le dices, si tú tienes pena, miedo, guardas silencio, eso es lo que van a empezar a explorar en sus primeros intentos de relación. Claro. Entonces, piensa que tú quieres que tus hijos estén vistos por alguien de manera cariñosa, amorosa, conectada. Eso es lo que tenemos que actuar con ellos. Así es como tienen que venir estas conversaciones, con estos toques que queremos que tengan. Y fíjate, uno de los mitos que me vienen al caso y que siempre me preguntan, oye, Flavia, pero si les hablamos de sexualidad a nuestros hijos, no es como abrirles la puerta y entonces a darles el permiso a tener relaciones sexuales. Digo, eso no pasa. O sea, de verdad no pasa. No es como, te hablo hoy de sexualidad y ya estás corriendo afuera a ver con quién vas a tener relaciones sexuales. No es cierto. O sea, es darles las herramientas para que tomen las decisiones responsables en el momento en que las vayan a tomar. Yo también creo, y bueno, es como a mí me educaron, es que tú no le puedes dar permiso a tus hijos cuando quieran tener una relación sexual. Ellos deben saber, tienen que tener esa seguridad en sí mismos de cuándo van a tomar esa decisión. Claro, pero... Porque
pues al final estamos solos en el mundo, ¿no? Sí, lo importante, de verdad, esto que dices es, si nosotros hiciéramos eso, les estamos dando un patrón de el control está en el otro. Entonces, búscate a alguien que te controle como yo, que sea la dueña de tu cuerpo como yo, y entonces, así busca pareja, mi amor. Imagínate qué terrible. Fuerte. Qué fuerte, porque yo creo que, bueno, en nuestra época, así nos enseñaron muchísimo, ¿no? Y de ahí viene muchísimo la dependencia que tenemos con las parejas y la dependencia que tenemos en todas nuestras relaciones amorosas, cuando la relación amorosa más fuerte debe ser contigo mismo, y ahí empieza, como están diciendo ustedes. Exactamente, y es justo darles eso a nuestros hijos, decirles, aquí está, esta es la llave de su seguridad, de su autoconfianza, de su exploración. O sea, es poderlos preparar para que vivan, como decía Flavia, ¿no? Esta sexualidad adulta, o sea, plenamente, ¿no? Y de forma, yo creo que placentera y de forma responsable. No quitemos el placer de las vidas de nadie. Vivamos de verdad conductas de placer. O sea, desde que te tomas un vaso con agua, dices, ay, qué rico, ¿no? Hasta que observas un paisaje, hasta que tocas tu cuerpo y dices, qué rico. Vivamos en esta cultura del placer que tanto se nos negó a nuestra época, por supuesto, y que ahora yo creo que sí tenemos la responsabilidad de decirles a nuestros hijos, a nuestras hijas, a las siguientes generaciones de se vale. En el siguiente bloque vamos a seguir hablando de esto tan interesante. Conoce las noticias más relevantes en temas de negocios, política, tecnología, startups, mujeres y estilo de vida en nuestro nuevo canal de televisión Mundo Ejecutivo TV. Disfruta por el canal 168 de Total Play de las mejores entrevistas y cápsulas que tenemos para ti. Mundo Ejecutivo TV, un medio de excelencia. Estamos de regreso con Katy y Flavia. Y yo quiero hacerte una pregunta. Normalmente asumimos que los niños, los hombres, ya entienden su sexualidad. Y como mamás, o inclusive varios papás, ya lo dan por hecho, o la información que se da es muy sesgada. ¿Cómo debemos abordar con los niños? Varones. Claro, con los niños, con los varones, justo, muchas veces pensamos, además también, ¿no? El pene está expuesto, entonces son como más atrevidos, y no nos damos cuenta que justo en el inicio de su vida sexual, cuando ya es con una pareja o cuando están explorando con alguien más, entonces de repente viene como este temor, este miedo, este no saber qué hacer, y nosotros nunca nos acercamos para decirles, a ver, amor, ¿sabes cómo, por ejemplo, cuáles son los puntos en donde tu pareja se puede sentir más excitada o puede sentir más placer, ¿no? Yo me acuerdo que por ahí en una conversación estás los ojos así de, no, es que ¿cómo le hago? Y si no le gusta, perfecto. Eso es justo de lo que también podemos hablar con ellos cuando tú abres estas conversaciones, porque si lo asumimos, ahora sí que lo aventamos al ruedo, y muchas veces el no sentirse capaces puede generar más adelante un problema hasta de impotencia, ¿me explico? Entonces, es bien importante saber que este espacio que hablamos de intimidad, de confianza, tiene que ver mucho con cómo construimos con ellos esta sensación interna que va mucho justo, ¿no? Desde un espacio psicológico. Ahora, si a eso le sumas toda la parte que sería la guía, ¿no? A nivel físico de lo que tienen que hacer y de conocer su propio cuerpo, el cuerpo de la otra persona, es maravilloso. Y si te fijas, además, hay un tema de comunicación, o sea, ¿cómo logro yo expresar? Porque me da pena hablar de emociones, me da pena hablar de placer, de si te gustó, de si no te gustó. Y qué tan importante hoy, pensémoslo como en pareja, que a veces no nos atrevemos a decir y a compartir. Esto viene desde la parte en donde educamos desde chiquititos. Y aparte, digo, este estereotipo de género de los hombres son los responsables del placer de su pareja, de los hombres son los proveedores, que son estereotipos que se siguen manejando y seguimos haciendo. Y entonces los hombres de verdad entran en esta cuestión de tengo que hacer las cosas perfectas, tengo que quedar súper bien. Y la cuestión de no me vayas a fallar el día de hoy. De verdad. Y eso causa disfunciones. Claro. Y es bien triste tener en terapia a hombres jóvenes con disfunción eréctil, y no por un tema de salud, no por un tema médico, sino por un tema psicológico de toda esta cuestión que han aprendido. Entonces, vean qué importante es hablar de sexualidad con nuestros hijos, con nuestras hijas, y hablar no solo de las relaciones sexuales, porque aparte sexualidad abarca mucho más.
no solo es este momento del encuentro erótico entre dos personas. Sexualidad, ya lo dijo Katy, son emociones. Es cómo me puedo comunicar con la otra persona. Es formar y enseñarles a tener relaciones afectivas positivas, noviazgos positivos. O sea, de verdad hay que ampliar nuestro panorama con respecto a la sexualidad integral, y esto va a ayudar muchísimo a formar personas integrales, responsables y que vivan de una forma satisfactoria su vida y que también establezcan relaciones satisfactorias con las demás personas. Les quitamos lo tóxico. Sí. ¿No? Así de relaciones Claro. tóxicas, personas tóxicas, digo, porque al final de cuentas, como ustedes dicen, si conocen su cuerpo, si lo saben explorar, si lo aceptan, Sí. si lo aman, Claro. y si se atreven a hacer lo mismo con el cuerpo del que está junto, de la pareja, Con ese está cuidado, increíble, con ese cariño, ajá. exacto. Y si hay dos emociones que para mí son importantísimas en la sexualidad. Uno es la vergüenza. La vergüenza te paraliza. Y entonces, o sea, si yo no estoy viendo que ya le gustó, entonces me paralizo, ya no sé qué hacer, finjo. Y entonces aquí se empiezan a generar, ¿no? Muchas dinámicas internas de cada uno consigo mismo, justo por un muy mal manejo de vergüenza, por un poco manejo, digamos, de confianza, de autoconfianza. Entonces, estas dos emociones y estas dos situaciones que todo mundo desarrollamos, puede ser o el camino para que puedas realmente vivir una sexualidad placentera, o que te quedes traumado literalmente y entonces piensas, no funciono, ya no doy placer, entonces hago muchas otras cosas. ¿Por qué? Porque ya me conté la historia de que no, yo y mi compañero pues no funcionamos bien, ¿no? Entonces esto es así clave para que podamos ayudarlos a que construyan una mejor sexualidad. ¿A qué edad más o menos podemos tener esa plática de placer? O sea, desde muy chiquitos, en resumen, desde muy chiquitos tenemos que llamar las partes de nuestro cuerpo como se llaman, tal cual, dejar que exploren, que se toquen, que limpien, en una educación, ¿no? Pero ¿en qué momento podemos platicar con ellos del placer y de cómo darlo y de cómo recibirlo? Mira, lo primero yo te diría es desde pequeños con todo lo que es placentero, desde meterse a nadar, desde un atardecer, desde la risa. ¿Qué tal es reírnos? Estamos felices. Qué placentero. O sea, tener muy claro el concepto de placer en todas las secciones, digamos, vamos a hablar de hasta tercero primaria para abajo, placer en todos los sentidos, ¿no? Y después nos podemos mover ya al placer que tiene que ver con nuestro cuerpo y más ligado a la interacción sexual. Ahora, aquí que casi siempre nuestros hijos nos van a empezar a decir si les gustó a alguien, si se sienten atraídos. Ahí es como muy fácil empezar ya a hacer la transición y primero que nada justo a revisar el sistema de creencias que he transmitido que ellos tienen, ¿no? Y de ahí, si quieres tú complementar, Fla. No, sí, bueno, también, y particularmente del placer erótico y del orgasmo, me parece que sí es un tema que podemos empezar a platicar a partir de la pubertad, por ejemplo, en este encuentro con su cuerpo. Fíjense, no quiere decir que los niños y las niñas desde preescolar no tengan orgasmos. Sí pueden tener orgasmos y sí pueden sentir este placer sexual a la hora de explorar su cuerpo. El concepto, para que ya lo puedan entender, para que ya en sus cabecitas lo puedan entender, más o menos lo estamos platicando por ahí de primaria alta, en la etapa de la pubertad. El concepto como tal, la sensación es probable que la hayan vivido ya. El concepto, para entenderlo, más o menos estamos hablando a partir de la pubertad, porque aparte las hormonas también tienen mucho que ver con esta cuestión del orgasmo, del placer y de la satisfacción. Entonces, hay que hablar de placer, pero sobre todo hay que vivir en el placer. Yo quiero vivir, yo quiero eso. Sí, claro. Es que esto es lo más importante. Educamos más desde nuestra actitud que desde nuestras palabras. Me voy a quedar con eso. La gran responsabilidad que tenemos como papás en la vida adulta de nuestros hijos, la estamos construyendo ahora hablando de sexualidad. Quiero invitarlos a que sigan a estas mujerones en sus redes. Es Katy Calderón en @quieroterapia y Flavia Carrera. Por ahí van a ver su WhatsApp. Y a nosotros, como siempre, en mamá.glam. Y encuéntranos aquí en Mundo Ejecutivo. ¡Yay!
Ejecutivo presentó.